Hola, me llamo Ethan. Tengo 24 años y nací y me crié en un pequeño pueblo de Indiana. Pero hace unos meses me mudé a este tranquilo suburbio para empezar una nueva vida. En casa las cosas eran complicadas. Trabajo como mecánico en un taller del barrio. No es glamuroso, pero me gusta arreglar cosas. Hay algo auténtico en ello. Ves lo que está roto, te ensucias las manos y lo reparas. Al llegar aquí no conocía a nadie. La mayoría de las noches eran solo yo, mi modesta casa de alquiler, pizza congelada y el sonido de los coches que pasaban. No buscaba nada, pensaba que la vida se iría reconstruyendo poco a poco, como un motor viejo. Pero a veces la vida te sorprende cuando menos lo esperas. Ocurrió un sábado por la tarde. El sol golpeaba fuerte y el aire estaba espeso y húmedo por la lluvia de la mañana. Volvía de la ferretería con una bolsa de herramientas para un proyecto, cuando la vi. Estaba en el jardín, a 2 casas de la mía, intentando domar una manguera con fuga. El agua salía a chorros, empapándole los vaqueros y la camiseta, pero ella seguía insistente. Casi hubiera seguido caminando para no parecer el vecino entrometido, pero algo en ella me detuvo. No solo estaba molesta por la manguera, había un peso en sus hombros, como si cargara el mundo entero. ¿Necesitas ayuda?, le grité, levantando mi bolsa como señal de paz. Me miró sorprendida. Sus ojos eran de un azul intenso y, por un segundo, me observó como si dudara entre creerme o pedirme que me fuera. Al final, asintió lentamente. Sí, murmuró con voz suave y cansada. Eso estaría bien. Crucé el jardín y me arrodillé junto a ella. Bastó una reparación rápida para detener la fuga y apretar el conector. Arreglo sencillo. Al devolverle la manguera, me dedicó una pequeña sonrisa que no le llegó a los ojos. Gracias, dijo. De nada, respondí, limpiándome las manos en los vaqueros. Soy Ethan, acabo de mudarme aquí cerca. Ella dudó un momento antes de responder. Nos quedamos en silencio unos segundos. Movía la manguera entre las manos como sin saber si seguir hablando o retirarse a su casa. Miré hacia otro lado, fingiendo no notar su indecisión. Le comenté que, si necesitaba arreglar algo, yo era bastante manitas. Samantha, así se llamaba, volvió a asentir, pero supe que no era de las que piden ayuda fácilmente. Tenía orgullo, pero también heridas profundas. Al darme la vuelta, vi un destello en su mano izquierda, un anillo de boda. Sentí un nudo en el pecho. No sabía su historia, pero era evidente que algo iba mal. No había ningún hombre a la vista y en sus ojos había dolor, como si parte de ella estuviera lejos. No pregunté, no era mi lugar. Cuando me alejé, volví la cabeza, seguía allí, con la manguera colgando, mirándome marchar. Sonrió de nuevo, esta vez de verdad, tímida pero sincera. Esa noche, sentado en mi patio trasero con una cerveza fría y escuchando a los grillos, no podía dejar de pensar en esa sonrisa y en lo sola que parecía. En cómo la vida podía unir, de repente, a 2 personas rotas. No lo sabía entonces, pero esa pequeña puerta entreabierta fue el inicio de algo inesperado. Los días siguientes pasaron tranquilos. Nos vimos un par de veces desde lejos, sin hablar. Ella cuidaba su jardín o llevaba comida dentro. No quería presionarla, se notaba que su duelo no aceptaba compañía. Y aún así, algo me atraía cada vez que pasaba por su casa. Tal vez la forma en que se movía, como encadenada a algo invisible. O tal vez aquella primera sonrisa, que me perseguía más de lo que quería admitir. Una tarde, poco antes del anochecer, la vi otra vez luchando con algo. Intentaba reparar uno de los escalones del porche, totalmente podrido, un peligro si seguía usándolo. Martillo en mano, parecía frustrada y agotada. Dudé un instante antes de cruzar la calle. «Hola», dije. «¿Vas a lastimarte haciendo eso?» Ella levantó la vista, apartándose el pelo de la cara con el dorso de la mano. «Está bien», respondió casi por instinto. Pero no lo estaba. «Déjame ayudarte», insistí, dejando mi bolsa de herramientas antes de que pudiera negarse. 2 manos trabajan mejor que una. Esta vez no discutió.
Simplemente se apartó y se sentó en el escalón superior, abrazándose las piernas mientras me observaba en silencio. Arreglarlo fue sencillo, unas tablas nuevas y unos cuantos clavos. Pero todo el tiempo sentí su mirada sobre mí, intensa y triste. ¿Te dedicas a esto?, preguntó con calma. Más o menos, respondí con una leve sonrisa. Soy mecánico. Crecí arreglando cualquier cosa que necesitara arreglo, supongo que se me quedó. Ella asintió, bajándose la manga sobre la mano como si tuviera frío, a pesar de que aún hacía calor fuera. Cuando terminé, me incorporé y me limpié el sudor de la frente. Listo, como nuevo. Esto debería aguantar bien. Por un momento pensé que sería otra interacción breve, otro gracias amable y otro paseo solitario de vuelta a casa. Pero entonces me sorprendió. ¿Quieres limonada?, preguntó, con un tono casi vacilante. Acabo de hacer. Sonreí. Claro, suena genial. Dentro de su casa, el aire estaba más frío, pero el silencio era aún más espeso. No era solo la falta de sonido, era la ausencia de vida, como si la casa entera contuviera la respiración. El salón estaba ordenado, pero pequeños detalles contaban una historia, una bandera estadounidense doblada en una vitrina sobre la repisa, y una foto de boda de Samantha con un hombre de uniforme. Ambos se veían radiantes, jóvenes, llenos de energía. Él la abrazaba con firmeza. Samantha me vio mirar la foto. Ese es mi marido, dijo, dejando 2 vasos en la mesa. Su voz titubeó al final. Lo siento, dije con sinceridad. Ella asintió y bajó la vista a sus manos. Accidente de coche. Hace 6 semanas. No supe qué decir, nada parecía suficiente. En lugar de buscar palabras torpes, me senté frente a ella y bebí un sorbo de limonada. Era ácida y un poco demasiado dulce, y me hizo doler el pecho. Nos quedamos un rato en silencio. Samantha soltó una leve risa seca, casi amarga. Perdona, no soy muy buena compañía ahora mismo. Está bien, contesté. No tienes que ser nada. Me miró como dudando si creerme. Todos me dicen que ya es hora de seguir adelante, como si el duelo tuviera fecha de caducidad. No la tiene, respondí sin pensar. Hay cosas que se quedan para siempre. Solo aprendes a cargarlas. Me sostuvo la mirada un largo rato, por un segundo creí que iba a llorar, pero no lo hizo. Solo asintió levemente. Terminé mi limonada y me levanté, sin querer abusar de su hospitalidad. Le repetí que, si necesitaba algo, solo tenía que llamar. Me acompañó a la puerta. Al salir, murmuró en voz baja. Gracias, Ethan. Me giré y sonreí. Samantha, de verdad, cuando quieras. La puerta se cerró tras de mí, aunque no parecía tan pesada como antes. Esa noche, tumbado en la cama, no pude dejar de pensar en ella, pequeña, frágil, pero de pie, luchando cada maldito día por seguir adelante. No sabía qué pasaría después. No quería apresurarla, arreglarla ni ser un reemplazo. Pero en el fondo sabía que ya no era solo un vecino. Algo había cambiado, entre el escalón roto y el silencio de su salón. Por primera vez desde que me mudé, no me sentía solo. La tormenta apareció de la nada, una de esas de finales de verano en el Medio Oeste, intensa, ruidosa y furiosa, con ese tono verdoso en el cielo y el aire cargado de electricidad. Estaba sentado junto a la ventana, mirando cómo la lluvia golpeaba el cristal. Cuando lo vi, la puerta del garaje de Samantha golpeaba con fuerza por el viento, a punto de desprenderse. Sin pensarlo, cogí mi chaqueta y crucé la calle corriendo, salpicando los charcos. Al llegar a su porche, golpeé la puerta con fuerza. «Samantha», grité por encima del viento. «Es tu garaje». Un segundo después, la puerta se abrió de golpe. Samantha estaba allí, descalza, con vaqueros y un jersey desgastado, el pelo húmedo pegado a la cara. «Lo sé», gritó, intentando hacerse oír. No he podido cerrarlo. «Quédate dentro», le dije, haciéndole señas. «Yo me ocupo». Antes de que pudiera protestar, corrí hacia el garaje.
El viento luchaba contra mí en cada paso, tirando de la puerta como si quisiera arrancarla. La encajé de nuevo y metí un trozo de madera para fijarla. No era bonito, pero aguantaría hasta que pasara la tormenta. Cuando volví a su porche, estaba empapado de pies a cabeza. Samantha me esperaba con una toalla, mirándome con una mezcla extraña de gratitud y vergüenza. «¿Estás loco?», dijo con una ligera risa. «Sí», respondí, tiritando. «De nada». Se apartó para dejarme pasar, y yo no puse objeciones. Fuera, la tormenta se intensificaba, los truenos retumbaban y las luces parpadearon antes de quedar en una luz tenue e inquietante. «Toma», dijo, pasándome la toalla. «Siéntate junto al calefactor». Me quité las botas y las cedí al salón, dejando un rastro de agua. Ella desapareció un momento y regresó con un jersey y un pantalón de chándal. «Te quedarán un poco grandes», observó mientras me los entregaba, «pero al menos están secos». No discutí. Fui al baño, me quité la ropa empapada y me cambié. La ropa olía a ella, limpio, suave, y con un ligero aroma a lavanda. Cuando volví, Samantha estaba sentada en el sofá, envuelta en una manta, con las rodillas recogidas contra el pecho. Parecía pequeña y desprotegida. Me senté en el sillón frente a ella, sin saber qué hacer o decir. Durante unos minutos solo escuchamos la tormenta, la lluvia golpeando el tejado, de vez en cuando, un trueno sacudiendo la casa. Entonces, de repente, habló, apenas más alto que un susurro. «Soy demasiado joven para ser viuda», dijo. La miré. No lloraba, ni siquiera me miraba. Estaba observando por la ventana, la lluvia borrando el paisaje exterior. No dije nada. Solo la escuché. Se ajustó el chal sobre los hombros. «Todo el mundo cree que soy fuerte», confesó, casi para sí misma. «Me dicen cosas como, encontrarás a alguien más o aún eres joven, seguirás adelante». Como si fuera tan simple. Como si no importara. Sentí el peso crudo de sus palabras. «No quiero seguir adelante», dijo, «pero tampoco puedo vivir en este vacío». Me incliné hacia adelante, cuidando no asustarla. Quería que supiera que no estaba sola. Por fin me miró, de verdad. Sus ojos brillaban, aunque no lloraba. «Aún no», murmuró tan bajo que casi no lo oí. «Quédate conmigo esta noche». No era desesperación ni súplica. Era algo humano, crudo, auténtico. No se trataba de nada físico, ni de algo para lo que no estuviera preparada. Solo de no estar sola. Asentí. «De acuerdo», respondí con voz firme. «Me quedaré». Ella sonrió, una sonrisa pequeña, rota, que me dolió más que cualquier otra cosa. Me senté a su lado en el sofá, cuidando no invadir su espacio. Poco a poco, y con cansancio, se inclinó hacia mí, como dudando de si me apartaría. No lo hice. Rodeé sus hombros con el brazo y ella apoyó la cabeza en mi pecho. Nos quedamos así mucho tiempo, escuchando la tormenta afuera. Sin palabras, sin promesas. Solo un entendimiento silencioso entre dos personas rotas intentando sostenerse mutuamente. Sentí como su respiración se hacía más lenta, como su cuerpo se relajaba poco a poco. Por primera vez desde que me mudé, y quizá para los dos, el mundo no parecía tan cruel. El salón de Samantha se sentía cálido, tranquilo, aunque fuera la tormenta rugiera. No se había movido en un buen rato. Su cabeza cedía en mi pecho y yo sentía su respiración, al principio superficial, luego profunda y acompasada. Yo tampoco me movía, no era por comodidad, sino porque era exactamente donde debía estar. Los minutos se fundieron en horas. Apenas reaccionaba cuando un trueno sacudía la casa. Yo, instintivamente, la abrazaba más fuerte cada vez. En algún momento, la electricidad se fue. Las lámparas parpadearon y se apagaron, quedando solo la luz suave de la chimenea y algún relámpago lejano. No me importó. De algún modo, parecía lo correcto. Su respiración contra mí era más pesada, no por miedo, sino por agotamiento. Lo necesitaba. Yo también necesitaba a alguien en quien apoyarme,
aunque fuera por una noche. Permanecí despierto todo el tiempo, escuchando la tormenta y viendo cómo los relámpagos iluminaban fugazmente la habitación. Sentía cómo, incluso dormida, Samantha me abrazaba un poco más fuerte de vez en cuando. Era más pequeña de lo que parecía, frágil, como hecha de algo que podría romperse si no se trataba con cuidado. Pero también había fuerza bajo todo eso, una determinación firme, se negaba a dejar que la vida la aplastara por completo. No sé cuánto tiempo estuvimos así, tal vez toda la noche, tal vez solo unas horas. El tiempo no importaba. La tormenta empezó a desvanecerse al amanecer. Los truenos se convirtieron en un murmullo lejano y la lluvia en un goteo constante contra las ventanas. Fue entonces cuando se movió. Samantha se acomodó y parpadeó, despertando. Por un segundo pareció confundida, como si no recordara dónde estaba o porque no estaba sola. Luego me miró, el pelo enmarañado, el rostro hinchado por el sueño, y algo en su mirada cambió. Vergüenza. Incomodidad. Se incorporó rápidamente y se ajustó la manta. Lo siento, dijo, con voz ronca por el sueño y por algo más profundo. No quería. No, la interrumpí con suavidad. Me miró sorprendida. No tienes que disculparte, dije. No por necesitar a alguien. Durante un largo momento me observó, como dudando si era seguro creerlo. Su boca tembló ligeramente y apartó la vista, secándose los ojos con la manga de su sudadera. No se me da bien esto, admitió, casi riendo entre lágrimas. No estoy acostumbrada a necesitar. Alguien, terminó ella. Sí, respondí suavemente. Yo tampoco soy mejor. Me dedicó una sonrisa tenue pero genuina. Se levantó y se envolvió la manta alrededor de los hombros como una capa. Voy a hacer café, dijo. ¿Quieres? Mataría por uno, bromeé. Esta vez soltó una risa de verdad, suave y breve. La vi entrar en la cocina descalza, la manta arrastrándose detrás de ella. Se movía con cautela, como si su cuerpo aún estuviera recordando cómo volver a estar vivo. Me quedé sentado en el sofá sintiendo que algo cambiaba dentro de mí. No era lástima, ni obligación. Era algo más silencioso, más fuerte, respeto, admiración, cuidado. Cuando volvió con 2 tazas, el cielo se había vuelto gris pálido, con los primeros indicios de la mañana. Me ofreció una y se sentó frente a mí, las rodillas metidas bajo la manta. Bebimos en silencio durante unos minutos. No era incómodo, era agradable, como la calma que compartes con alguien cuando las palabras ya no son necesarias. Al cabo de un rato, habló otra vez. No tienes que quedarte, dijo con tranquilidad. Seguramente tengas cosas que hacer. Negué con la cabeza. Nada es más importante que esto. Sonrió un poco, mirando su taza. Eres peligroso, murmuró suavemente. Alcé una ceja. ¿Peligroso? Para alguien como yo, explicó. Alguien que está aprendiendo a levantarse otra vez. Me incliné hacia adelante y dejé el café sobre la mesa. No estoy aquí para hundirte, Samantha, dije. Estoy aquí para apoyarte, si me dejas. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas, pero esta vez no las apartó. Las dejó caer, silenciosas y suaves. Y cuando finalmente dejó su taza y extendió la mano para tomar la mía, se sintió como algo sagrado. Sus dedos estaban fríos al principio y temblaban ligeramente, pero los sostuve con cuidado. Sin presiones, sin prisas. Dejando que ella marcara el ritmo. Nos quedamos así, mano con mano, mientras el mundo fuera empezaba a despertar. No sabía qué pasaría mañana. No sabía si volvería a alejarse o si el miedo le haría cerrarse de nuevo. Pero en ese momento no estaba sola. Y yo tampoco. Las semanas siguientes se sintieron distintas. Al principio, de forma sutil, Samantha saludándome desde el porche cuando volvía del trabajo, o acercándose a preguntar si necesitaba un par de manos extra cuando estaba arreglando mi camioneta. Pequeñas cosas. Pequeñas grietas en el muro que había construido a su alrededor. No la presioné, no la perseguí.
Solo estuve ahí, una presencia constante, un refugio seguro al que podía acudir cuando quisiera. Algunos días estaba callada, perdida en sus pensamientos. Otros, sonreía con naturalidad, con una voz suave y melódica, como si poco a poco estuviera aprendiendo a respirar de nuevo. Pasábamos más tiempo juntos, tomando café en su porche, hablando de todo y de nada. Me habló de su marido, James, de cómo se conocieron en la universidad, de cómo construyeron una vida aquí, y de cómo todo terminó tan rápido. No había rencor en su voz, solo pena. Y también algo más, una afectación nueva. Un sábado por la tarde fuimos a un pequeño parque a las afueras. Samantha preparó un picnic y extendimos una manta junto al lago. Era un día precioso, con sol radiante y una brisa suave, de esos que parecen ajenos al resto del mundo. Pasamos horas allí, mirando a los patos cruzar el río y hablando del futuro, en ese tono medio en broma que usan quienes temen ponerse serios. En un momento, se quedó en silencio. Me giré y la vi mirando el lago con una expresión grave. Sin mirarme, levantó la mano y se quitó la alianza. La sostuvo durante un buen rato, girándola lentamente. La luz del sol se reflejaba en el oro, haciéndolo brillar. Siempre le querré, dijo en voz baja. Siempre será parte de mí. No dije nada. Sabía que no había terminado. Aún me queda mucha vida por delante, continuó, con la voz temblorosa, y creo que él querría que la viviera. Cerró la mano sobre el anillo y lo mantuvo contra su pecho unos segundos. Luego lo guardó con cuidado en el pequeño bolsillo de su bolso y lo cerró con la cremallera. Cuando por fin me miró, tenía lágrimas en los ojos, y algo más. Algo más brillante, esperanza. Me sonrió. Una sonrisa auténtica, preciosa, que me dolió en el mejor sentido posible. Estoy lista, dijo. Supongo que lo estás, respondí sin dudar, mientras tomaba su mano y sentía el calor de su piel y el latido constante de su pulso. Samantha apoyó la cabeza en mi hombro y nos quedamos así un largo rato, viendo cómo el sol descendía sobre el lago. No era la típica historia de amor de película. No fue deslumbrante ni dramática. Fue lenta. Dolorosa, a veces. Pero real. No apresuramos nada. No lo necesitábamos. En los 6 meses siguientes, construimos algo nuevo. No un reemplazo de lo que había perdido, sino algo que lo reconocía y, al mismo tiempo, avanzaba. Pasábamos los fines de semana arreglando juntos su casa. Hacíamos excursiones de un día, senderismo, visitas a pueblos pequeños, e incluso nos perdíamos adrede para tener excusa de volver más tarde. Reíamos mucho más. Y un día, finalmente, nos besamos. Un beso prudente, tímido, una noche bajo la luz del porche, cuando la acompañé a casa. Más tarde, mucho más tarde, hablamos del futuro, del tipo de vida que podríamos crear juntos, sin prisa ni presión, solo soñando. Samantha me tomó la mano y dijo: «Me alegro de que te quedaras aquella noche». Le apreté la mano con suavidad. Yo también. No hizo falta decir nada más. Al final, no se trataba de salvarnos el uno al otro, sino de encontrar la fuerza para seguir viviendo y decidir hacerlo juntos. No porque estuviéramos rotos, sino porque habíamos encontrado algo que valía la pena reconstruir. 2 personas. 2 pasados. Un futuro. La tormenta había pasado. La casa volvía a ser cálida. Y, por primera vez en mucho tiempo, Samantha y yo estábamos haciendo algo más que sobrevivir.